Aquella mañana ella llegó como una niña invisible y salió como la guardiana de voces olvidadas. El salón de cristal del piso 45 de la Torre Imperio reflejaba la arrogancia de sus ocupantes. Hombres y mujeres de mediana edad, vistiendo trajes impecables y sonrisas calculadas, esperaban su turno para impresionar a Alejandro von Graeff, el excéntrico billonario conocido por transformar caprichos en imperios. Cámaras de televisión registraban cada movimiento, periodistas susurraban especulaciones sobre el misterioso proyecto Babel e inversores analizaban planillas en tablets relucientes. Era el tipo de ambiente donde cada palabra tenía un alto costo y cada silencio valía oro. Entonces, entre los gigantes corporativos, una figura pequeña y delicada se deslizó por la puerta giratoria. Zapatillas desgastadas, vaqueros con roturas, camiseta demasiado simple para aquel templo del capitalismo. 11 años de vida cargados en sus hombros delgados, pero una mirada que parecía contener siglos de sabiduría. ¿Estás perdida, pequeña?, preguntó el guardia de seguridad, inclinándose con una sonrisa paternal. Tus padres deben estar buscándote. No estoy perdida. Estoy aquí por la vacante, respondió ella, con una naturalidad que cortó el aire como un cuchillo. El murmullo que recorrió el salón fue como el zumbido de abejas irritadas. Risas contenidas escaparon de labios pintados de rojo y bigotes grises perfectamente recortados. Alejandro von Graeff, sentado en su sillón de cuero italiano, observaba la escena con aquella sonrisa irónica que había construido su imperio, la misma sonrisa que usaba para destruir competidores y seducir inversores. Una niña, murmuró a su asistente personal, en mi selección para el cargo más importante de la empresa. ¡Qué broma deliciosa! Pero había algo en la mirada de aquella niña que lo intrigaba. Tal vez fuera la completa ausencia de intimidación, o la forma en que se posicionaba en el centro de aquel universo hostil sin demostrar la menor incomodidad. Von Graeff había construido su fortuna leyendo personas, detectando debilidades y potenciales ocultos. Y aquella niña era una anomalía. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él, su voz resonando por el salón. Ana Calapalo, respondió ella, pronunciando cada sílaba con un orgullo silencioso que ningún diploma podría conferir. Ana Calapalo, repitió von Graeff, saboreando el nombre como quien degusta un vino raro. Y dime, señorita Calapalo, ¿qué podría ofrecer una niña de cuántos años? 11. ¿Qué podría ofrecer una niña de 11 años a mi proyecto revolucionario de comunicación global? Ana respiró profundo, como si se estuviera preparando para sumergirse en aguas profundas. Su mirada recorrió el salón, observando los rostros escépticos, las sonrisas condescendientes, los dispositivos electrónicos que parpadeaban como ojos de depredadores. Hablo 9 idiomas, dijo ella, con un brillo sereno en los ojos que contrastaba con la tormenta de incredulidad a su alrededor. La risa que escapó de von Graeff fue involuntaria, como el ladrido de un perro sorprendido. Le encantaban los desafíos, especialmente aquellos que prometían entretenimiento a expensas de optimistas ingenuos. Decidió jugar con su nueva fuente de diversión. 9 idiomas de verdad, se inclinó hacia adelante, como un gato a punto de jugar con un ratón. ¡Qué impresionante! Di algo en islandés. Entonces, F. Mayu bil skil haimin, lustadu a bornin. Ana pronunció cada palabra con una fluidez que hizo el aire del salón más denso. Von Graeff parpadeó 2 veces. Había estudiado islandés en la universidad, décadas atrás, tiempo suficiente para reconocer la perfección de la pronunciación de la niña. Y en árabe, su voz había perdido parte de la arrogancia. Alamen la yaktayos mesidan minemel, bel mesidan minefemen. Las palabras fluyeron como miel dorada, cargadas de una melodía que transformó el salón en una mezquita silenciosa. La risa se había disuelto completamente, el tono cambió como los colores del cielo durante un eclipse. Todos callaron, hasta los periodistas habían dejado de garrapatear en sus blocs de notas. Las cámaras seguían grabando, pero los operadores parecían hipnotizados. ¿Chino?, preguntó von Graeff, su voz ahora un susurro respetuoso. Dannem,
Yuyen setun sin echalian. Ana sonrió por primera vez, una sonrisa que iluminó el salón como el amanecer sobre montañas nevadas. El silencio ahora era reverente sagrado. Von Graff sentía su corazón acelerar de una forma que no experimentaba hacía años, desde los tiempos en que descubrir algo nuevo aún era posible. Pero fue cuando Ana comenzó a hablar en una lengua que ninguna de las mentes brillantes presentes logró reconocer que el verdadero misterio comenzó. Las palabras que salieron de su boca eran como canto de pájaros extintos, melodiosas e imposibles, cargadas de una antigüedad que parecía emanar de las propias paredes del edificio. Von Graff sintió un escalofrío recorrer su columna, como si ancestros susurraran en su oído. «¿Eso es qué?», preguntó, frunciendo el ceño en una expresión que sus subordinados conocían bien. Era así como se ponía cuando encontraba algo que su dinero no podía comprar. «Una lengua extinta, la de los Ahuahuajá», Ana respondió con naturalidad, como si estuviera explicando el color del cielo. «La aprendí con mi abuela, ella fue la última en hablarla con fluidez». Von Graff se levantó del sillón como si hubiera recibido un golpe invisible en el estómago. Su rostro perdió color, transformándose en la palidez de quien ve fantasmas en plena luz del día. Con manos temblorosas, tomó su smartphone, navegó por los archivos hasta encontrar un PDF que guardaba como reliquia sagrada. Abrió el documento y leyó una frase en voz alta, pronunciando cada palabra con el cuidado de quien manipula cristal antiguo. Era exactamente la misma frase que Ana había pronunciado momentos antes. El documento era un manuscrito ancestral, preservado por su fallecida esposa, la antropóloga doctora Helena von Graff, que había dedicado su vida al estudio de lenguas indígenas extintas. Helena había encontrado ese manuscrito en una expedición al Amazonas, 3 meses antes de morir en un accidente de avión que también se llevó sus sueños de decodificar aquellos símbolos misteriosos. ¿Cómo? Alejandro von Graff no pudo terminar la pregunta. Su voz se había quebrado como cristal templado bajo excesiva presión. «Mi abuela la conoció», dijo Ana con la sencillez de quien habla del tiempo. «También a su esposa, eran amigas antes de la tragedia. Yo nací en el mismo pueblo donde su Helena recopiló este manuscrito». Los ojos del billonario se llenaron de lágrimas que no derramaba desde hacía 15 años, desde el funeral de Helena. El antiguo dolor palpitó de nuevo, como una herida que se creía cicatrizada. Esa frase que Ana había pronunciado, que durante décadas había permanecido como un enigma indescifrable, decía: «Ella aún vive en las palabras que dejamos». Todo el salón parecía congelado en el tiempo. Ejecutivos que segundos antes calculaban oportunidades de lucro ahora miraban a una niña que acababa de realizar lo imposible. Por primera vez en años, Von Graff no pensaba en dinero, métricas o proyecciones de mercado. Se veía frente a un milagro lingüístico, cultural, profundamente humano. En aquel momento de silencio sagrado, Ana cerró los ojos y permitió que su mente viajara al pasado, como solía hacer cuando la soledad pesaba sobre sus delgados hombros. Tenía 6 años cuando la abuela Yara le contó por primera vez sobre la mujer de cabello dorado que había llegado al pueblo como una mariposa perdida. Helena von Graff apareció una tarde de lluvia tropical, cargando equipo extraño y una sonrisa que iluminaba incluso las chozas más oscuras. «Quería aprender nuestra lengua», susurró la abuela Yara, mientras trenzaba el cabello de Ana en el porche de madera que crujía bajo el peso de los recuerdos. No para estudiarla como hacían otros blancos. Quería sentir las palabras, dejar que habitaran en ella. Ana recordaba perfectamente el olor a hierbas medicinales que siempre acompañaba a su abuela, la textura áspera de sus manos callosas por el trabajo en la tierra, la forma en que sus ojos se tornaban distantes cuando hablaba de tiempos antiguos. «Helena era diferente», mi nieta, continuó la abuela Yara, su voz cargando el peso de quien guarda secretos preciosos. «Lloró cuando le enseñé la última canción de cuna de nuestra tribu. Lloró porque sabía que cuando yo muriera, esas palabras morirían conmigo». Fue entonces cuando Ana descubrió su don. No era solo una habilidad para memorizar sonidos o reproducir acentos. Era algo más profundo,
más ancestral, podía absorber idiomas como la tierra absorbe la lluvia, permitiendo que cada nueva lengua encontrara un lugar sagrado dentro de su alma. El portugués llegó naturalmente, como respirar. El español llegó a través de las telenovelas que veían en la televisión rota del pueblo. El inglés nació de los libros que Elena había dejado a su abuela como regalo de despedida. Francés, italiano, alemán. Cada nuevo idioma era como descubrir un nuevo color en el arco iris. Pero fue la lengua de los Aguaguajala que se convirtió en su mayor responsabilidad. La abuela Yara le enseñó no solo las palabras, sino los sentimientos que cada palabra cargaba, las historias que vivían entre las sílabas, los espíritus que habitaban cada sonido. Cuando yo me vaya, tú serás la guardiana, dijo la abuela en una noche en que las estrellas parecían especialmente cercanas, no solo de las palabras, sino de las almas que ellas cargan. De vuelta al presente, Ana abrió los ojos y encontró a Alejandro von Greif mirándola con una expresión que mezclaba reverencia y desesperanza. Él se había acercado sin que ella se diera cuenta, y ahora estaba arrodillado frente a ella, como un rey ante una profetisa. Cuéntame sobre Elena, susurró, su voz quebrada por la emoción. Cuéntame qué encontró mi esposa en tu pueblo. Ana estudió el rostro del hombre que minutos antes la veía como entretenimiento. Veía ahora las arrugas de tristeza alrededor de sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente, la vulnerabilidad que todo su dinero no podía ocultar. Encontró una familia, respondió Ana con delicadeza. La abuela Yara la adoptó en su corazón. Decía que Elena tenía un alma indígena atrapada en cuerpo de mariposa. Aprendió nuestra lengua no con la cabeza, sino con el corazón. Alejandro von Greif cerró los ojos, permitiendo que las palabras de la niña pintaran imágenes que hacía 15 años intentaba reconstruir. Elena había partido para esa expedición prometiendo volver con descubrimientos revolucionarios. Volvió diferente, más profunda, cargando una serenidad que él nunca antes había visto. En su última noche en el pueblo, continuó Ana, su voz tomando el tono de una canción de cuna, la abuela Yara le enseñó nuestra oración más sagrada, la oración que solo la última hablante puede transmitir. Elena prometió que algún día enviaría a alguien a aprender, para asegurar que nuestra voz no se perdiera en el silencio. Y tú, Alejandro von Greif abrió los ojos, la comprensión y el asombro se mezclaban en su mirada. Tú eres esa persona. Ana asintió con sencillez. La abuela Yara me contó sobre el esposo de la mujer mariposa. Decía que él construía puentes de dinero, pero que necesitaba aprender a construir puentes de palabras. El salón permaneció en silencio absoluto. Inversores, periodistas, candidatos, todos se habían convertido en público de un encuentro que trascendía cualquier proyecto corporativo. Algunos discretamente se limpiaban las lágrimas, otros contenían la respiración como quien presencia un milagro. Alejandro von Greif se levantó lentamente, como un hombre redescubriendo cómo caminar. Caminó hasta la ventana panorámica que ofrecía una vista espectacular de la ciudad, pero sus ojos no veían los rascacielos ni el tráfico. Veían una choza sencilla en el Amazonas, donde su Elena había encontrado algo que todo su imperio no podía proporcionar: propósito. Señores, dijo, volviéndose hacia el público, durante 15 años busqué a alguien que pudiera traducir el último trabajo de mi esposa. Gasté fortunas en lingüistas, antropólogos, especialistas en códigos antiguos. Ninguno logró descifrar una sola palabra. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara sobre los presentes como polvo dorado. Y hoy, una niña de 11 años me trajo no solo la traducción, sino el alma misma de esas palabras. Ana sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Por un momento, la niña segura vaciló, recordando que estaba lejos de casa, en una ciudad donde la gente caminaba demasiado rápido para escuchar el canto de los pájaros. Pero entonces recordó las palabras de su abuela: el coraje no es la ausencia de miedo, nieta, es llevar el miedo en el corazón y aún así hacer lo que se necesita hacer. Señor von Greif, dijo Ana, su voz resonando en el salón como una campana de iglesia, la abuela Yara me contó que su Elena no murió. Ella se transformó en todas las palabras que recolectó,
en todas las historias que preservó, y ahora ella vive en mí, en usted, en cualquiera que se preocupe por escuchar las voces olvidadas. En este momento, permítanme hacer una pausa en la narrativa para compartir algo importante con ustedes. Si esta historia está tocando su corazón, si creen en el poder de las palabras para conectar mundos diferentes, los invito a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal y activen la campanita, porque estaré compartiendo regularmente historias como esta, narrativas que celebran la diversidad cultural, que honran a los guardianes de tradiciones ancestrales y que prueban que los tesoros más preciados de la humanidad a menudo vienen envueltos en los paquetes más simples. Ustedes no solo se están suscribiendo a un canal, se están convirtiendo en parte de una red global de personas que creen que cada voz importa, cada historia merece ser contada. Ahora, continuemos descubriendo lo que sucedió cuando Ana reveló el verdadero motivo de su presencia en ese salón. Von Greif caminó lentamente de vuelta a donde estaba Ana, y por primera vez desde que entró en ese salón, ella pareció pequeña de nuevo, pero era una pequeñez que emanaba poder, como una semilla que lleva en sí el potencial de un bosque entero. Ana Calapalo, dijo él, pronunciando su nombre como una oración. No has venido aquí por casualidad, ¿verdad? No, señor, respondió ella, sus pequeñas manos entrelazadas frente a su cuerpo. Vine porque la abuela Yara se me apareció en sueños la semana pasada. Ella me dijo que había llegado la hora de cumplir la promesa hecha a la mujer mariposa. ¿Qué promesa? Ana respiró profundamente antes de responder, como quien se prepara para revelar un secreto guardado durante años. La promesa de que las lenguas muertas no morirían solas, de que siempre habría alguien para llevarlas adelante, para dar voz a aquellos que ya no pueden hablar. Fue entonces cuando Von Greif comprendió la verdadera dimensión de lo que estaba presenciando. Su proyecto de comunicación global, que había comenzado como una más de sus ambiciones corporativas, se transformaba ante sus ojos en algo mucho mayor. Ana no era solo una candidata excepcional, era la respuesta a una pregunta que él no sabía que estaba haciendo. ¿Aceptas trabajar conmigo?, preguntó él, pero la pregunta sonó más como una súplica que como una oferta de empleo. Ana inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándolo con esa sabiduría precoz que parecía desentonar con su edad. Acepto, pero con condiciones. Un murmullo sorprendido recorrió el salón. Nadie, absolutamente nadie, se había atrevido a imponer condiciones a Alejandro Von Greif, pero él solo sonrió, no la sonrisa calculada de antes, sino algo genuino, casi infantil. Diga sus condiciones, guardiana de las voces. Primera, su proyecto no puede ser sobre ganar dinero, tiene que ser sobre salvar lenguas que están desapareciendo. Acepto. Segunda, la mitad de todos los recursos que usted invierta tiene que ir a las comunidades que aún guardan esas lenguas. No pueden ser solo estudiadas, necesitan ser honradas. Acepto. Tercera, Ana hizo una pausa. Sus ojos se volvieron distantes como los de su abuela cuando recordaba el pasado. Un día volveré a mi pueblo, y cuando eso suceda, usted continuará el trabajo, no por obligación, sino porque habrá aprendido que existen tesoros en el mundo que no tienen precio. Von Greif extendió la mano a Ana, quien la apretó con la seriedad de quien sella un pacto sagrado. Acepto todas sus condiciones, Ana Calapalo, pero tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué confías en mí? Ni siquiera me conoces. Ana sonrió de nuevo, y esta vez su sonrisa llevaba toda la sabiduría ancestral que la abuela Yara había plantado en su alma, porque la abuela Yara me enseñó a leer corazones, no solo palabras, y su corazón está gritando desde hace 15 años, buscando a Elena. Hoy ella habló a través de mí, y usted finalmente pudo escuchar. Las lágrimas que Von Greif había contenido durante toda la conversación finalmente escaparon. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de encuentro, de redención. Por primera vez desde la muerte de Elena, sentía que tenía un propósito que iba más allá de acumular riquezas. Los meses siguientes transformaron no solo la empresa Von Greif, sino toda la industria de la comunicación global. El proyecto original fue completamente reformulado. En lugar de buscar eficiencia comercial,
se convirtió en una iniciativa de preservación cultural sin precedentes. Ana trabajó incansablemente junto a von Graeff, viajando por el mundo para encontrar a los últimos hablantes de lenguas en extinción. Juntos, crearon una plataforma digital que no solo documentaba esas lenguas, sino que permitía que las comunidades las enseñaran al mundo. Cada historia recolectada, cada canción preservada, cada oración documentada era tratada como patrimonio sagrado de la humanidad. Ana se convirtió no solo en la directora más joven de la historia corporativa mundial, sino también en el puente entre mundos que parecían irreconciliables, el mundo de la tecnología y el mundo de la tradición ancestral. Bajo su orientación, ingenieros crearon algoritmos capaces de preservar no solo palabras, sino entonaciones, emociones, contextos culturales. Alejandro von Graeff descubrió que liderar con propósito era infinitamente más gratificante que liderar con ambición. La empresa prosperó de formas que él jamás había imaginado, no apenas financieramente, sino en impacto social. Universidades alrededor del mundo comenzaron a utilizar la plataforma para estudios antropológicos. Niños indígenas se reconectaron con lenguas que sus bisabuelos hablaban. Familias separadas por la urbanización encontraron maneras de mantener vivas sus tradiciones. Pero tal vez la transformación más profunda haya acontecido en el propio Alejandro. Él comenzó a aprender algunas de las lenguas que Ana dominaba, no por necesidad comercial, sino por curiosidad genuina. Descubrió que cada idioma ofrecía una perspectiva única sobre la existencia, una forma diferente de percibir el mundo. En una tarde de primavera, exactamente 2 años después del primer encuentro en el salón de la Torre Imperio, Ana encontró a Alejandro en la biblioteca de la empresa, inclinado sobre manuscritos que Elena había coleccionado durante sus expediciones. Él estaba tratando de descifrar una canción de cuna en tupí guaraní. ¿Tienes dificultades?, preguntó Ana, acercándose con aquel paso ligero que la caracterizaba. Siempre, Alejandro rió, levantando los ojos de los papeles. Pero descubrí que la dificultad es parte de la belleza. Cada palabra que consigo comprender parece un pequeño milagro. Ana se sentó a su lado, y con paciencia infinita, comenzó a enseñarle la pronunciación correcta. Su voz transformó la biblioteca corporativa en una choza amazónica, llenando el aire con melodías que conectaban presente y pasado. Ana dijo a Alejandro después de terminar la lección: «Sabes que llegará un día en que cumplirás tu tercera condición, ¿no es así?». «Lo sé», ella respondió sin vacilar. «La abuela Yara se me aparece en sueños a veces. Dice que la aldea me necesita, que hay niños allí que también tienen el don y necesitan aprender a usarlo. ¿Vas a extrañar todo esto?». Él gesticuló alrededor, refiriéndose al imperio corporativo que habían construido juntos. Ana se quedó en silencio por un momento, contemplando la pregunta con la seriedad que dedicaba a todas las cuestiones importantes. «No voy a extrañar los edificios o las reuniones», dijo finalmente, «pero voy a extrañarte, voy a extrañar ver tus ojos brillar cada vez que descubrimos una nueva lengua, voy a extrañar saber que Elena aún vive a través de nuestro trabajo». Alejandro sintió el corazón apretarse, pero era un dolor bueno, como el que se siente cuando se presencia el crecimiento de alguien querido. «Y yo voy a continuar el trabajo», dijo él con convicción, «no por obligación, como dijiste, sino porque aprendí que existen tesoros en el mundo que no tienen precio». Ana sonrió, recordando la niña de 11 años que había entrado en aquel salón 2 años antes. Ella aún era la misma persona, pero ahora cargaba la certeza de que había cumplido la primera parte de su misión. Las voces olvidadas ya no estaban solas, tenían un ejército de personas dedicadas a preservarlas. «Hay algo que nunca te conté», dijo Ana, jugando con una de las páginas del manuscrito. «¿Qué?». «La última cosa que la abuela Yara me dijo en el sueño, la noche antes de venir aquí por primera vez». Alejandro esperó pacientemente, aprendiendo a respetar los ritmos contemplativos que Ana había heredado de su abuela. «Ella dijo que Elena estaba muy orgullosa de ti, que habías aprendido a construir el puente más importante de todos». «¿Qué puente?». «El puente entre quien eras y quien siempre deberías haber sido».
En aquel momento, Alejandro comprendió que Ana no había apenas cambiado su empresa o sus proyectos, había cambiado su alma, había transformado a un hombre obsesionado por conquistas en un guardián de herencias ancestrales. Le había enseñado a un billonario que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas, en las historias preservadas, en las tradiciones honradas. 3 meses después, en una ceremonia que reunió representantes de comunidades indígenas del mundo entero, Ana anunció oficialmente su decisión de retornar a la aldea. No era una despedida, era una graduación. Había plantado semillas que continuarían creciendo incluso en su ausencia. En el discurso de despedida, transmitido en vivo para millones de personas, Ana habló en los 9 idiomas que había dominado cuando niña, y en 15 más que había aprendido durante sus 2 años de trabajo. Cada frase resonaba como una oración, cada palabra cargaba el peso de civilizaciones enteras. Aprendí que ser guardiana de las voces no significa guardarlas solo para mí, dijo ella, alternando entre español y la lengua ancestral de los Ahuahuajá. Significa multiplicarlas, plantarlas en nuevos corazones, garantizar que nunca más una lengua muera en silencio. Alejandro, sentado en primera fila, sentía una mezcla de orgullo y nostalgia que no sabía cómo expresar. Ana había llegado a su vida como una niña perdida y partía como una líder reconocida mundialmente, pero más importante, había llegado como una extraña y partía como la hija que él y Elena nunca tuvieron. En el aeropuerto, momentos antes de la partida, Ana abrazó a Alejandro con la fuerza de quien carga todo el amor del mundo en los brazos. «¿Prometes que vas a seguir aprendiendo lenguas nuevas?», ella susurró. «Prometo». «¿Prometes que vas a visitar la aldea cuando yo mande una invitación?». «Prometo». «¿Prometes que vas a recordar que Elena aún vive en cada palabra que preservamos?». «Prometo, mi querida guardiana». «Prometo todo». Ana se alejó, estudió el rostro del hombre que se había convertido en su segundo padre, y sonrió una última vez antes de partir. «Entonces hasta luego, constructor de puentes». Ella caminó hacia la puerta de embarque, sus pasos resonando en la terminal como una melodía ancestral. Alejandro la observó hasta que desapareció entre los otros pasajeros, cargando consigo no apenas un equipaje simple, sino el peso sagrado de cientos de lenguas que había aprendido a preservar. 5 años después, la Fundación Helena von Greif se había convertido en la mayor organización mundial de preservación lingüística. Ana, ahora con 18 años, lideraba una escuela en la aldea donde enseñaba a niños indígenas a descubrir y desarrollar sus propios dones lingüísticos. Alejandro von Greif visitaba la aldea 2 veces por año, siempre trayendo regalos simples y llevándose de vuelta lecciones preciosas sobre lo que realmente importa en la vida. En cada visita, él se acordaba de la mañana en que una niña frágil había entrado en su imponente salón de la Torre Imperio y transformado su existencia. Ana había llegado como una niña invisible a los ojos del mundo, pero había salido como una guardiana reconocida globalmente. Más importante, había enseñado a todos que los mayores tesoros de la humanidad frecuentemente vienen en los paquetes más simples, y que escuchar las voces olvidadas es el primer paso para no olvidar nuestra propia humanidad. Y así, en las palabras que resuenan entre el concreto de las grandes ciudades y las chozas de las aldeas remotas, la historia de Ana Calapalo continuaba siendo contada, inspirando a una nueva generación de guardianes a proteger las voces que de otra forma se perderían para siempre en el silencio del olvido.